Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy obviamente de la agresión contra Venezuela por parte de los Estados Unidos y del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Es un acontecimiento mega geopolítico, seguramente algo de lo más grave que ha ocurrido en los últimos decenios, porque se trata sencillamente de un corte en la continuidad de lo que era el derecho internacional desde 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial. Esta agresión sin ninguna base jurídica, sin haber sido además autorizada por el Congreso estadounidense, esta agresión es un puro acto imperial, es un puro acto colonial, digamos. Estamos en algo que algunos analistas empiezan a llamar la recolonización, la reinvasión colonial, ¿verdad? El retorno del colonialismo abierto, como hacían los británicos en el siglo XIX, como hicieron los franceses en el siglo XIX y XX, cuando decidían, porque sencillamente tenían la fuerza, ocupar un país, explotar sus riquezas y avasallar a sus habitantes. El ataque lo viví porque yo estaba allí, estaba en Caracas, y evidentemente a lo largo de mi vida he conocido golpes de Estado, he conocido revoluciones, he conocido protestas populares insurreccionales, barricadas, enfrentamientos con fuerzas del orden, enfrentamientos entre grupos diferentes. No había vivido hasta ahora un ataque, un bombardeo estadounidense. Y puedo decir que impresiona cuando a las 2 de la madrugada uno es despertado por la poderosa explosión de una serie de misiles. Estaba yo en Caracas y además muy cerca de un lugar, el aeropuerto de La Carlota, que se encuentra en el corazón de la ciudad de Caracas, y fue un objetivo estratégico del ataque. No destruyeron el aeropuerto, no destruyeron la pista, quizá con la intención de poder utilizarla en caso de necesidad, pero sí destruyeron toda la protección del aeropuerto, y por consiguiente eso ocurrió a escasos metros donde me encontraba y pude vivir y sentir la violencia de ese ataque. Contrariamente a lo que se ha dicho, ese ataque no ha sido tan fácil porque los bombardeos se prolongaron durante unas 2 horas. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era apoderarse, lo sabemos ahora, del presidente, secuestrar al presidente. Bueno, pues tardaron 2 horas en apoderarse. O sea, no fue llegar, como han contado, nos apoderamos del presidente que estaba tranquilamente durmiendo en la cama y su esposa y nos lo llevamos. No. Primero, el presidente Maduro casi nunca duerme por la noche, porque por la noche es cuando tiene tiempo de ver la información. Pero la defensa del presidente ha sido muy intensa. La prueba es que por lo menos una cuarentena de las personas que estaban encargadas del primer anillo de protección fallecieron en los combates. Y es muy poco probable, digamos, que los americanos no hayan tenido ninguna baja. Ese es el discurso, digamos, oficial, que además es un discurso que ha sostenido el presidente Trump, que no es conocido por su sinceridad o por su fidelidad a la verdad. Probablemente han sido más. Además, hay muchos sobrevivientes de la defensa del presidente y vamos a tener testimonios de primera mano de los hombres en armas que se enfrentaron con los agentes del Delta Force que atacaron la residencia del presidente. Por otra parte, ¿de qué se trata finalmente? ¿En qué consiste este ataque? Cuando la declaración del presidente Trump, el propio día 3 de enero, dio no solo esta información, ¿verdad?, que también nos sorprendió, que habían detenido y secuestrado al presidente. En sí, la información era que no lo habían asesinado, no lo habían matado. El presidente sigue vivo, el presidente sigue, como vemos, activo, lo hemos visto ahora en los juicios en Nueva York, y por consiguiente a partir de ahora va a tener un sistema de defensa, está bajo la protección de la ley americana, está bajo la protección de la Constitución de los Estados Unidos, porque podían haberlo asesinado o podían haberlo trasladado a un lugar sin ley, donde no se aplica la ley americana, como por ejemplo
a la cárcel de Guantánamo. En ese caso hubiera estado incomunicado. No lo está, por consiguiente comunica y por consiguiente sigue siendo el presidente constitucional de Venezuela. ¿De qué nos enteramos también? La segunda gran información de esta declaración de Donald Trump, algo que políticamente es incluso más explosivo porque el ataque era algo que estaba en el aire y que era una amenaza que se había repetido, de que había esa posibilidad de ese ataque. Pero esta información, la segunda información, que da el presidente Trump, es así que no la esperábamos. La información es que ellos, que declaran que a partir de ahora Venezuela está controlada por ellos, la van a administrar. Yo estoy en cargo, dice él, del Estado de Venezuela y de sus riquezas, dice Donald Trump, pero no van a entregar, digamos, la administración de ese país que pretenden haber ya conquistado solo porque secuestraron al presidente a la oposición. Es decir, la información política importante es que en esa misma declaración apartan a la oposición. Bueno, esa oposición no decían ellos que había ganado las elecciones. No era la oposición la que más representaba al pueblo venezolano. Ahora admiten explícitamente, no solo el presidente Trump, sino también el secretario de Estado Marco Rubio, que esa oposición, primero los líderes de esa oposición e incluso María Corina Machado están en el extranjero, no están dentro, no controlan el país, no administran el país y dice explícitamente Donald Trump no tiene el control sobre los sectores más importantes del país. Entonces hay una pequeña contradicción, por lo menos, entre una categoría política que pretende haber ganado masivamente las elecciones con 80-86% de los votos, pero que en realidad no es popular y no puede dirigir el país. ¿Qué es lo que deducimos de eso, que es enorme y que probablemente ha sido la gran ducha fría que ha recibido la oposición? Bueno, lo que deducimos es que finalmente los asesores del presidente de Estados Unidos, los asesores políticos, han sacado la lección de su fracaso en Irak. ¿Qué pasó en Irak en el 2003? Ellos atacaron el 20 de marzo del 2003, atacaron y ganaron rápidamente la guerra militar. Y nombraron a un administrador, ¿verdad? Un administrador civil que se ocupó de administrar, era como el representante de la Casa Blanca en Irak, como un procónsul. ¿Y qué hizo este procónsul? Bueno, pues eliminó el ejército de Irak y también eliminó y prohibió el partido Baas, el Partido Socialista Árabe, dos fuerzas que controlaban el país. ¿Y qué resultó de eso? Obviamente, pues resultó que esos centenares de miles de hombres, que además conocían el uso de las armas, se pasaron a la resistencia y esa victoria militar rápida, ¿verdad?, de relámpago de Estados Unidos se transformó en una larga guerra de desgaste que causó decenas de miles de muertos a los Estados Unidos y que de una manera o de otra tuvieron que desengajarse de Irak y que además agotó a la opinión pública americana. Eso es lo que los Estados Unidos no quieren en este momento en Venezuela. Por eso hablan de encontrar una forma de acuerdo con quien administra realmente el gobierno bolivariano, que tiene la continuidad de la administración del país. El presidente Maduro, en su último mensaje público, que fue una entrevista que le hice yo personalmente, pues ¿qué decía en esa entrevista? Que se puede volver a ver. Lo que dice es que él está dispuesto a discutir, a negociar, que lo que no sería razonable es la guerra, pero que en términos de paz sí se puede negociar si los Estados Unidos quieren invertir, si los Estados Unidos quieren participar en el desarrollo de Venezuela, se puede hacer. Y yo creo que la administración americana se ha dado cuenta que esa era la vía razonable, solo que como habían acabado de describir al presidente Maduro como un verdadero monstruo, tenían dos opciones: o retiraban su flota militar
diciendo finalmente para discutir o conversar con Venezuela no necesitamos una flota militar, esto se puede hacer dialogando, y en ese caso evidentemente tenían que decir que el presidente Maduro no era el monstruo que ellos habían descrito, o la segunda opción es arrebatar, secuestrar al presidente Maduro bajo falsos pretextos de cártel de los soles, que ya la propia Fiscalía Americana ha dicho que eso no tiene sentido, y conversar con el verdadero poder que controla el país, cosa también que el presidente Maduro ha repetido 20 veces, que el control del país es un gobierno de verdad. Entonces, esto es lo que ahora los Estados Unidos quisieran hacer con la administración chavista, bolivariana, el gobierno bolivariano, y este es el debate que veremos desarrollarse en las próximas semanas. Lo que es seguro es que el presidente Maduro volverá a Venezuela, y es la gran esperanza no solo de los venezolanos, sino de todas las personas, hombres y mujeres del mundo que apuestan por el derecho internacional y no por la ley del más fuerte. Hasta la semana próxima.